honor y un gusto tener con nosotros al señor primer ministro, doctor Pedro Cateriano Bellido, que sin duda, como señalaba, ha tenido un inicio sumamente interesante y sobre el cual vamos a conversar, pero también sobre las perspectivas de lo que espera en el Perú, porque este inicio además viene precedido de una serie de acontecimientos políticos que sin duda eran preocupantes. Lo que parece notable, y esa es una de las lecciones que siempre nos dará la política, es que el peor curso de las cosas puede variar de un momento a otro si es que en efecto se logra una fórmula diferente de entendimiento y de comprensión, que es lo que el país está reclamando. Bienvenido, señor primer ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Y felicitaciones por el cargo por un lado, pero felicitaciones por lo que ha venido usted realizando, que nos ha abierto, pues ha suscitado esperanza e interés en que las cosas puedan mejorar. Muchas gracias, Raúl. Previamente quisiera que me permita una licencia personal, ¿no? El día de ayer ha fallecido un querido y viejo amigo, mi antiguo profesor, el hermano José María Escrivá, del Colegio La Inmaculada. Quiero destacar que José María fue un instrumento a través de la pedagogía, no solamente para cumplir con su labor apostólica, sino de formación de muchas generaciones de exalumnos jesuitas. Por tal motivo también quiero expresar mi sentido pésame a la Compañía de Jesús y a toda la comunidad jesuita en el Perú. Lamentablemente también hace algunos días falleció el ex rector del Colegio La Inmaculada, Alfredo Castañeda. Así que muchas gracias por permitirme a través de RPP expresar mi solidaridad a todos mis compañeros de La Inmaculada. Y qué bueno que haga usted además una rememoración precisamente de la formación jesuítica, porque es una cosa importante a los efectos de la personalidad y, en fin, de la actuación de pensamiento y de acción que caracteriza, en fin, a todo el mundo jesuítico. Pero lo primero que le deseo plantear, señor primer ministro, si me lo permite, es si usted imaginaba una situación como la que se le ha presentado, que es no solamente ser primer ministro de Estado, lo había sido ya antes también, y como ministro de Guerra ha sido muy interesante también su actuación, y eso lo vamos a hablar en algún momento, pero evidentemente en todos los contrastes de su vida política y las vicisitudes y oposiciones que han habido entre tendencias, corrientes y personalidades, ¿imaginaba usted tener la tarea de decir voy a conversar con todas las fuerzas políticas, no solamente por el cargo, sino porque el momento que vive el país indica, exige que se tenga un tipo de modelo de trabajo diferente? Efectivamente, cuando el presidente Humala me propuso ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, yo pensaba dentro de mí si era la persona más adecuada, y el presidente confió en mí, a pesar de las circunstancias que aparentemente eran adversas mayoritariamente. No, y que se imaginaba que en realidad haberlo nominado a usted era simplemente la guerra total, ¿no? La guerra del fin del mundo, para usar el término de Mario Vargas. Bueno, en política las circunstancias, las actitudes de las personas cuentan mucho, ¿no? Entonces, esta semana ha servido para probar que los peruanos podemos sentarnos en una mesa a dialogar, a pesar de las discrepancias políticas. Hace algunos días, lo mencionabas, una persona no cambia en 24 horas, es decir, no se quita una careta para ponerse otra. Porque si no sería caretas, pues no. Y además actuar de una manera cínica, ¿no? Pero a lo que sí estamos obligados, todos aquellos que creemos en la democracia como forma de gobierno, es a sentarnos, a dialogar en beneficio del Perú, ¿no? Debemos dejar de lado cuando se tratan de asuntos de Estado. Esta es una situación sumamente crítica desde el punto de vista constitucional, ¿no es cierto? Yo de alguna manera así lo he expresado, ¿no? Hacía 50 años que no se censuraba a un Consejo de Ministros.
Y de hecho, creo que una de las fórmulas para empezar la presidencia, el ejercicio de la presidencia del Consejo de Ministros era la convocatoria a un diálogo. Porque no podemos aceptar como gobierno dejar de ejercer el poder. El Perú no se puede dar el lujo de, en el aspecto económico, dejar de adoptar medidas económicas para seguir garantizando el desarrollo y progreso de todos los peruanos. Y que están por encima de las coyunturas políticas. Exactamente, y además el presidente Humala recibió un mandato y ese mandato lo expresó el pueblo a través del voto. Y en ese sentido el presidente Humala tiene todas las facultades constitucionales para ejercer ese poder. Hablar de un gobierno de transición, como algunos sectores lo mencionaban, resultaba inaceptable, porque el Perú no puede, repito, adoptar una posición de tener gobernantes en piloto automático y solamente organizar elecciones. Eso es inaceptable. Tenemos que adoptar medidas económicas que permitan que se destraben las inversiones. Y ese va a ser uno de los aspectos primordiales de mi gestión como primer ministro, el tema económico. Y reconoce usted pues entonces que claro la tuvo que pensar, en efecto, decir sí o no. Pero lo que también es un precedente complicado son precisamente los gabinetes que lo antecedieron. Independientemente de las personas, estos cambios súbitos y complicados iban reflejando pues que las cosas se endurecían cada vez más, ¿no es cierto? De acuerdo, se ha establecido el diálogo y a partir de ese momento, sin duda estamos viendo otro escenario. ¿Cuánto de esto va a poder progresar? Porque ahora sí es momento de las medidas específicas y concretas, como supongo que ha conversado usted con cada uno de sus interlocutores y va a continuar conversando. En ese terreno también es muy importante la decisión no solo de conversar con los políticos, partiendo de un gesto verdaderamente remarcable que es visitar a los señores con los cuales se quiere conversar, en primer término, sino que en segundo lugar, además de las fuerzas políticas, tenemos fuerzas sociales que son también determinantes. Así es. ¿No es cierto? Entonces, en esa amplitud de criterios, ¿cuánto está uno dispuesto a decir, vamos a ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos, pero además vamos a cambiar de actitud, de la confrontacional, sin que dejemos de tener ideas contrarias y discusiones pertinentes? Sin embargo, vamos a converger en que estas cosas sean manejables, y no porque sean transitorias, sino porque es lo rescatable de todo este periodo democrático que vive el país. Bueno, la unanimidad no existe en un sistema democrático. Precisamente el pluralismo ideológico, el pluralismo partidario, permite ese intercambio de ideas y esa confrontación en el buen sentido de la palabra, de pareceres. Lo que creo que sí es importante debido al contexto económico y político del país es llevar adelante una política de gobierno en base, digámoslo de alguna manera, a un debate civilizado, bajando la tensión política, pero ciertamente adoptando medidas. El país, repito, no se puede paralizar y en ese sentido el propósito del gobierno es el de seguir enfrentando los problemas, no solo económicos, sino, por ejemplo, vemos el caso de Tía María, que es algo que el gobierno tiene que acometer. Yo por diversas razones le tengo pues un cariño especial a Arequipa y yo deseo para Arequipa lo mejor, y un proyecto como Tía María no solo va a permitir el progreso de Arequipa, el desarrollo de la región sur, sino que va a ser también de múltiples beneficios para el país en general. Si queremos desterrar los problemas de educación, de miseria en general, de falta de seguridad, de atención sanitaria, etcétera, debemos generar riqueza. Esa es la única manera de poder además promover una política como la que ha venido impulsando el presidente Humala de inclusión social, para poder en la práctica
concretar la inclusión social, que es una meta del presidente Humala, necesitamos recursos. Y para que el Estado tenga recursos, se tiene que generar riqueza. Y los encargados de generar esa riqueza son los empresarios, es la iniciativa privada nacional y extranjera. Y de otro lado, en un sistema democrático, en donde hay libertades plenas, garantías, el uso de la violencia debe ser rechazado por todos, porque el mecanismo de discrepancia entre mayorías y minorías se ve expresado en precisamente lo que la mayoría determina a través del voto. Se acaban de realizar elecciones regionales. Tenemos una flamante gobernadora en Arequipa. Ahora, no es solamente un problema de las autoridades nacionales y regionales, es un problema que involucra a la sociedad civil en su conjunto, ¿no es cierto? Todos deseamos la mejoría del Perú, el progreso del Perú, y hemos visto, con distintos matices, con errores en los últimos años, que la política económica que se ha venido llevando a cabo en el periodo democrático, es cuestión de revisar los índices, las cifras, que el progreso económico del Perú felizmente también ha ayudado a atenuar la pobreza que en el pasado existía. Y a definir quizá con mayor certeza líneas de trabajo que están por encima de los regímenes, de los transitos. Así es. Y por ejemplo, cosas que ahora no se perciben, ¿no? La decisión del presidente Humala de subir el presupuesto para el sector educación es algo nunca visto. Nunca un gobierno asignó tantos recursos económicos para la labor educativa. Sí. Tú como hombre cercano a la educación sabes que es un proceso la educación, que implica años de formación. Y como pocas cosas, continuidad a todas luces. Así es. Lo que le han dicho, se ha dicho con estupenda frase, digamos, necesitamos un ministro que sea permanente 12 años, por decir justamente la permanencia. Vamos a hacer una pausa, doctor, para poder conversar nuevamente ya sobre estas líneas de trabajo que usted ha trazado, pero también un poco aspectos que son la pregunta básica, es decir, independientemente del tema político, han habido trabazones, hay trabazones en el conjunto del país, de su legislación, de la regionalización, etcétera, que han impedido que pudiéramos en todos estos años de democracia ir a un ritmo más ordenado y quizá a veces más eficiente. Claro que sí. Hacemos una pausa. Sostenido, don Pedro Cateriano, naturalmente matices, aquí se reducen un poco las personalidades, en fin. Todavía hay quienes sospechan que en realidad lo que está tratando la presente administración es lograr que las aguas se calmen hasta julio, donde volverán a aparecer las querellas y los malentendidos. Eso es una cosa que me gustaría que usted también nos ayude a despejar. No pareciera que estamos destinados a tener nuevamente un gabinete que propone cosas y que dura muy poco. Lo segundo, distinguir lo principal de lo accesorio. ¿Qué cosas son aquellos puntos en los que usted conviene, sobre la base de lo ya conversado y que continuará conversando, en que debieran ser acciones inmediatas, ¿no? Las cosas se demuestran en los hechos. ¿Qué es lo que le van a exigir mañana, tarde y noche? Bueno, en primer lugar, permítame, Raúl, agradecer a todos los líderes políticos por haber aceptado mi pedido para dialogar, empezando por el doctor Luis Bedoya Reyes, que me dio muy buenos consejos, con Pedro Pablo Kuczynski, con la señora Keiko Fujimori
y con Alan García, que tal vez ha sido el encuentro desde el punto de vista político más difícil para ambos, ¿no? Y que necesitaba más tiempo entonces de conversación. Bueno, la conversación fue amable y versó naturalmente sobre temas políticos, pero fue un diálogo amplio también en temas técnicos. Pero a lo que me refiero es que ha habido una buena disposición, y eso ciertamente yo estoy obligado a agradecerlo. Y creo, ¿no?, que en los temas económicos existe cierto consenso de que el país no se puede detener y que hay que adoptar medidas económicas para facilitar las cosas. Por citar un ejemplo. Ya mencionó usted, tía María, que es claro. Sí, ¿no es cierto? pero le quiero citar un ejemplo. La línea del metro que se viene trabajando. Debido a la dificultad existente en la normatividad relacionada a la ley de expropiaciones, se está demorando el proceso. Y esto no debería ocurrir. Es decir, por 3 o 4 intereses privados se detiene todo un proyecto que beneficia a la gran ciudad de Lima. Y deberíamos adoptar decisiones rápidas para destrabar estos casos. Igualmente, en el caso de los grandes proyectos, hay aspectos que burocráticamente son detenidos. Es decir, se adopta una decisión al más alto nivel y luego el Ministerio de Vivienda tiene una posición jurídica, el Ministerio de Energía y Minas otra, la Marina de Guerra otra. Entonces se forma una con la mejor intención, pero en realidad y frenan el trabajo del Estado, el impulso del Estado, y eso ciertamente afecta los intereses nacionales. De alguna manera yo lo he vivido personalmente y lo digo en tono autocrítico, tratando de impulsar la concesión del terreno de la base naval, ¿no? Diferentes puntos de vista. Y deberíamos encontrar, ¿no es cierto?, el mecanismo legal en donde prime la posición jurídica del Estado en base a los intereses y no disputas legales entre abogados de distintos sectores, por citarle un caso. Otro caso delicado, la falta de control político de los gobiernos regionales. Hemos visto la crítica situación de determinadas regiones como Ancash o como Tumbes, donde se fugó el presidente del gobierno regional. Eso requiere ciertamente adopción de medidas. Entonces, y de medidas drásticas y rápidas. Así es, evidentemente. Porque si no entramos en una varaunda jurídica que no acaba nunca. Y en una situación en donde la gente cree que la autoridad política está pasmada, ¿no? Pero, por ejemplo, ha mencionado usted, que esta era una de las preguntas que le iba a hacer, digamos, entre los problemas que tenemos, justamente las relaciones del gobierno central y gobiernos regionales. Allí también se pueden hacer cosas muy puntuales, ¿no es cierto? Por lo pronto, diálogos constantes, establecidos. Periódicos. Una coordinación más cercana. Y un apoyo técnico. Aquí se sugería el día de ayer, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas debiera destacar, y de hecho Segura decía que sí iba a ser así, o se estaba haciendo, equipos que son asesores del gobierno regional para que no demoren las cosas, no incumplan las normas, pero al mismo tiempo tengan la solidez y el apoyo de que no van a ser rechazados en sus proyecciones porque ya han contado con la asesoría del gobierno central. Obviamente. Has tocado un tema crítico, que es el siguiente. No tenemos una burocracia, en el buen sentido de la palabra, preparada académicamente, que tiene periódicamente procesos de mejoramiento pedagógico, y en eso no se ha invertido, y eso es vital. A veces tenemos, mejor dicho, proyectos que pueden generar cientos millones de dólares en manos de gente que no necesariamente es la más calificada. Y eso tiene un costo altísimo para el país, ciertamente.
Otro punto que debe ser considerado a nivel de control de los gobiernos regionales. Ayer tuve un encuentro con el Contralor General de la República, Fuad Curi, y la Contraloría también no ha tenido mecanismos para efectuar sus acciones de control a nivel nacional, por falta de recursos económicos, etcétera. Por lo pronto, porque quienes estaban al frente en cada región eran pagados por el gobierno regional. ¿No? Eso ya ahí nomás entran a un grado de dependencia. Claro, entonces todos esos aspectos requieren adopción de medidas correctivas, naturalmente. Y que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y que se pueden hacer. Están, digamos, claro, un poco a la mano, sí. ¿no? Ahora, también ocurre con respecto a los proyectos, es decir, en verdad sabemos que hay 3 o 4 proyectos de infraestructura que son fundamentales. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se menciona, ¿no es cierto?, la carretera longitudinal de la sierra. Que pues efectivamente hay avances y todo, pero no hay notorios avances, es decir, y yo creo que esa va a ser una de las grandes obras que va a dejar el presidente Humala. Y que podríamos decir que es la columna vertebral también justamente de la aceptación de todos los grupos políticos, como está ocurriendo con educación. ¿Se puede hacer lo mismo en salud, concretamente? Yo creo que sí, pero para ello necesitamos más recursos económicos. En el fondo, el problema es económico. Si nosotros no destrabamos proyectos mineros, si nosotros no impulsamos toda la cartera de proyectos que están en la agenda, todo lo que se ha aprobado en proinversión, etcétera, etcétera, poco o nada podremos hacer. Y al final creo, modestamente, que si obtengo el voto de investidura, mi prioridad va a ser el tema económico. Ciertamente hay otras obligaciones que no se pueden abandonar, pero el tema económico requiere un respaldo político, dar una clara señal al inversionista nacional, al inversionista extranjero y crear un clima de confianza. Y la confianza en economía solo se logra con estabilidad política. Ruido político, y si a eso le sumamos la proximidad de las elecciones generales, evidentemente todos tenemos que hacer un esfuerzo. No solo porque se trata de dejar bien al gobierno del presidente Humala, sino que se trata de un asunto de Estado. Y también le conviene al siguiente gobierno, que será elegido por el pueblo, que reciba un país con una situación financiera sólida y con unas finanzas ordenadas, ¿no? El clima social, por un lado, la consulta previa, los temas medioambientales, son también un aspecto en el cual la verdad que no solamente el gobierno, sino en conjunto los peruanos andamos medio dubitativos y pasamos de una posición a la otra, ¿no es cierto? El caso de Conga ha sido pues dramáticamente indiciario de esta falta de tener una política definida y clara, y que se nos da por decir, bueno, cierren esto, acaben con el asunto, que se vayan los gringos, pongamos preso al presidente regional y se acabó el asunto. Es decir, o entremos a la fuerza y vamos a los extremos y no damos en la clave de decir, bueno, propongámonos encontrar una fórmula ya, inmediatamente, porque sabemos que eso es lo que nos está frenando. ¿Cómo va todo ese debate? No, yo me imagino que hay varios ministerios, todos son complicados, pero uno que le ha tocado a usted, el de guerra, es muy importante, después lo vamos a hablar un poquito. El segundo era el de educación, se ha logrado algo muy importante. El del medio ambiente, siendo un avance enorme en términos de política, de ideología, de buen gobierno, desgraciadamente es el que aparentemente no da pie con bola en el sentido de que los proyectos puedan avanzar. Bueno, empecemos por el último caso, el del medio ambiente. Esta semana han viajado a Arequipa la ministra de Energía y Minas, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior y el ministro del Medio Ambiente. Y creo que el doctor Pulgar Vidal ha sido sumamente claro en explicar la situación a la gente de Tía María. Se estaba debatiendo sobre un informe técnico que ya había sido superado. Y entonces es ahí cuando entramos al terreno de la manipulación política, de ONGs que tienen un financiamiento que lo reciben con un propósito caritativo
y que resulta que ese dinero lo utilizan para bloquear inversiones. Esta semana yo recibí a un grupo de congresistas españoles y les comentaba el tema, ¿no? A veces resulta que viene cooperación de Europa para ciertos fines y en el Perú esos recursos económicos son empleados con otros propósitos que atentan contra el progreso económico del país. Naturalmente eso también tiene que considerarse. En el tema del Ministerio del Trabajo que viene haciendo Jaime Saavedra, yo creo que hay prácticamente en el tema educativo unanimidad en el sentido de que la política educativa que viene llevando adelante el gobierno es la adecuada, y creo que el presidente Humala acertó cuando no solamente seleccionó a un técnico como él, sino que además, a diferencia de otros ministros, él ahora, que es un profesional preparado, capacitado, un perito en la materia, además tiene los recursos económicos para llevar adelante yo diría una política de Estado, no de gobierno, algo que perdure, que vaya más allá de la vigencia de este gobierno. Y en el tema del área de la defensa, modestamente puedo decir que no necesariamente debido a las decisiones que naturalmente he puesto mi granito de arena, he dado batallas en el Parlamento, pero esto ha podido llevarse adelante por 3 razones. Por la determinación política del presidente Humala, por la estabilidad. El Ministerio de Defensa no tenía una rotación tan alta como el Ministerio del Interior, pero llevar adelante proyectos implica estabilidad en el ejercicio de la función ministerial. Porque si un ministro está 8, 6, 7 meses en el cargo y luego es censurado u obligado a renunciar, poco o nada es lo que hace. Precisamente la permanencia de los ministros en el ejercicio de sus funciones ha permitido que se logre concretar en el sector defensa proyectos como, por ejemplo, la coproducción de aviones de entrenamiento. Hoy en día ya es una realidad. En el Perú estamos coproduciendo aviones con la más alta tecnología en base del acuerdo de gobierno a gobierno que firmamos con Corea. Ya contamos también con un proyecto que se está ejecutando, como fue el que establecimos con la República Francesa para adquirir un satélite submétrico de observación terrestre. Y como esos casos emblemáticos... Bueno, y en la Marina también tenemos pues varias acciones importantes, empezando por esa maravilla que es el buque escuela. Claro, que fue un acariciado proyecto de la Marina, ¿no? Durante más de 100 años la Marina de guerra quiso contar con un buque a vela de instrucción. Y que va a gozar mucho también de la vigilancia satelital, ¿no es cierto? Claro, que también es muy importante. Obviamente. Pero fíjese cómo son las cosas, pues, porque en el fondo estamos en un país siempre pleno de desconfianza. Lo que se dice es, está bien, se ha puesto atención, se está haciendo servicios a favor de las Fuerzas Armadas, pero ¿no será esta una vocación guerrera, armamentista, que nuevamente nos coloque en una situación complicada? Y eso nos lleva al otro tema, el tema de las relaciones con Chile, del tema del espionaje y en general a este clima de desconfianza que nosotros hemos tenido la maravillosa lección de la relación con Ecuador. Es decir, en el fondo nadie puede ser pues un esclavo del pasado. Desgraciadamente pues ya eso ocurrió y lo lamentamos, pero hay pues un futuro a construir. Relaciones Perú-Chile, ¿cómo las ve usted? ¿Qué cosa tiene que haber estado ocurriendo? Esta salida del señor canciller, ya usted ha dado explicaciones al respecto. Pero lo que me interesa es el fondo de la cuestión, es decir, ¿qué puede y debe proponerse el Perú en materia, primero, de reforzamiento de sus Fuerzas Armadas y por qué? No es pues una situación bélica, muchos de esos son servicios cívicos los que están siendo fortalecidos. Y en segundo lugar, la relación con Chile, ¿en qué punto está?
y si se puede o no agravar en los tiempos que vienen. A ver, respecto del tema de las adquisiciones, el presidente Humala tomó la determinación de hacer una renovación en las Fuerzas Armadas que durante décadas no se había efectuado, pero teniendo en cuenta un criterio muy importante, que el material que adquiera las Fuerzas Armadas también puedan, en caso de catástrofes, cumplir una acción social. Por ejemplo, el buque logístico que adquirimos a Holanda ya cumplió su primera misión, ha estado en Tumbes. Queramos o no, estamos pues en una zona del mundo que los sismos, las catástrofes ocurren, y este buque ya va a poder ser un instrumento de apoyo. Acabamos de adquirir aviones de transporte mediano a Italia, 4 aviones, que van a iniciar el reemplazo de los viejos aviones Antonov que el Perú adquirió desde la existencia de la Unión Soviética, sí, pues, ¿no es cierto?, que ya estaban próximos a la fatiga material. Igualmente, el tema de satélite, del satélite no solamente va a ser empleado para el sector defensa, sino fundamentalmente tendrá un uso multisectorial, no solamente para combatir la minería ilegal, la tala ilegal, sino que va a poder ser empleado también para observar zonas en donde se pueden realizar actividades mineras, en el campo agrario, etcétera. Es decir, un instrumento tecnológico moderno en beneficio... A la altura de los tiempos, ¿no? Y el más moderno de América Latina. Ahora, yendo al tema de Chile. Desde que fui ministro de Defensa, antes de que el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitiera la sentencia para zanjar el problema limítrofe entre Chile y el Perú, he sido testigo de excepción de cómo el presidente de la República, que de acuerdo a la Constitución es quien dirige las relaciones internacionales, ha puesto en todo momento sus mejores esfuerzos para que esto concluyera bien. Y una etapa que parecía complicada de ejecutar, que fue el proceso de la ejecución de la sentencia, fue algo que ejemplarmente realizamos peruanos y chilenos. Con prontitud. Con prontitud, con profesionalismo, las marinas, las armadas de ambos países trabajaron, las cancillerías, etcétera. Creo que Chile y el Perú dieron un ejemplo al mundo de ser respetuosos del derecho internacional. Lamentablemente, luego de ese proceso exitoso, que fue reconocido y que es reconocido a nivel internacional, surge este incidente del espionaje. Y yo confío que las cancillerías trabajen y logren un acuerdo. Ya el presidente, que, repito, es constitucionalmente quien dirige las relaciones exteriores, ha dado unas declaraciones. Lo que queda es esperar. Ciertamente, Raúl, lo que tú dices es cierto. No podemos estar amarrados a un pasado que no fue feliz para ambas naciones, sobre todo a raíz de la Guerra del Pacífico. Pero también debemos, ¿no es cierto?, crear las condiciones de confianza mutua para que en el futuro esta clase de prácticas sean desterradas definitivamente. Hemos hecho grandes esfuerzos para construir, por ejemplo, un proyecto como la Alianza del Pacífico. Hace algunas semanas yo estuve en Alemania en visita oficial, ¿no? Y la ministra de Defensa de Alemania me expresaba el interés con el que la comunidad internacional aprecia este proceso de la Alianza del Pacífico. Ciertamente ese debe ser el futuro de integración, pero
naturalmente este episodio se tiene que aclarar. Pero quiero añadirle un elemento, usted que ha sido ministro de guerra. De defensa. De defensa, perdón. Aunque algunos me decían de ataque, ¿no? bueno, después vamos a hablar del pleno cateriano volcánico, digamos. A lo que quería referirme es precisamente a que lo que fundamentalmente nos ha herido es el descubrir que existen espías. Y espías por miserables cifras. De modo que uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿qué ocurre con el personal de las Fuerzas Armadas? ¿Qué cosas son los requisitos, las condiciones, y en fin, el estado de ánimo y de espíritu que nosotros mismos tenemos que velar porque, en efecto, se sienta muy bien todo aquel que pertenece a las Fuerzas Armadas, que es un honor y un orgullo pertenecer a ellas? Efectivamente ha sido un episodio dramático, doloroso y condenable. Y estoy seguro que los señores comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea adoptarán las medidas necesarias para que esta condenable conducta no se repita en el futuro. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de relaciones exteriores. Justamente estamos en este momento en esta cumbre notable, histórica también, hoy día realizándose en Panamá. En una vía, ojalá que sea pronto, como también le voy a preguntar después, bueno, ¿cuándo podrá ya exponer usted el tema en el Congreso, digamos, pero sí me interesaría un poco conversar más también sobre las dimensiones de nuestra política exterior, porque de hecho tenemos el tema de la Alianza del Pacífico, donde todavía no terminamos de ensamblar plenamente los unos con los otros, ¿no? Y ahí también entra de nuevo la relación peruano-chilena. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya todo el mundo ha hecho referencias a ello, es el tema de Venezuela y la posición que el Perú tiene que adoptar al respecto, pasando por algo que en el fondo también va a ser transformado, es decir, no hay duda que la OEA se ha convertido en un armatoste, aunque la palabra suene fea, que no tiene mucha funcionalidad para los tiempos modernos, ha entrado una personalidad distinta, de modo que ahí también podría el Perú colaborar. Y en general, intensificación de las relaciones económicas con todos los países. Yo no niego que el Perú ha estado jugando un rol importante, gracias justamente al Acuerdo de la Haya, que ha dado una nombradía a ambos países en el sentido de que saben manejar las cosas, pero todavía nos falta, al parecer, un impulso de definiciones a veces, y este parteaguas es el de Venezuela. ¿Qué nos dice al respecto? Yo quisiera, como presidente del Consejo de Ministros, practicar la misma conducta que tuve como ministro de Defensa. Ser prudente en materia de relaciones exteriores, más aún teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, soy el vocero del gobierno, es decir, debo interpretar lo que el gabinete piensa. Y en ese sentido, prefiero yo que en temas de relaciones exteriores sea la canciller. Y la canciller. Pero en todo caso, lo que sí creo es que en los últimos años el impulso de las relaciones comerciales y económicas han servido, en rasgos generales, para potenciar nuestra presencia a nivel internacional. A veces el ruido político interno a algunos lleva a pensar que la situación en el Perú es dramática, que el país está al borde del abismo, pero la imagen que tiene el Perú en el extranjero es totalmente diferente, opuesta. A veces cuando uno viaja al exterior y escucha las opiniones sobre el Perú, contrastan con la que algunos sectores de opinión manifiestan. Y un ejemplo que creo es un hecho objetivo, ¿no? Las calificadoras económicas, ¿no es cierto? Las calificadoras económicas periódicamente dan opiniones favorables en el aspecto económico del Perú. En
el buen manejo de su política económica, en las proyecciones del país, a pesar de la crisis internacional, de la baja de los minerales. El Perú es el país que probablemente crezca más en América Latina, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que hay un mayor optimismo exteriormente y, como lo has manifestado, también un mayor respeto. Ahora, ciertamente, como lo establece la Constitución, quien dirige las relaciones exteriores es el presidente Humala, y él es el que define, ¿no es cierto?, lo que es la línea de acción y la ruta a seguir. Bien, vamos a entrar de nuevo por donde comenzamos, es decir, ¿cuál es en este momento su evaluación de todo lo que se ha conversado? Con quienes se ha encontrado y con quienes se van a encontrar. Las reacciones son auspiciosas. Sí, son positivas. Y hay un intercambio, ¿no es cierto? Exacto, de impresiones. ¿Qué más cosecha usted? Y yo creo hay que diferencias, por supuesto. Naturalmente que hay diferencias, pero hasta ahora en el tema económico creo que hay mayores coincidencias que diferencias. Y es algo muy importante, que distintos sectores políticos reflejen, ¿no es cierto?, no quiero decir unidad de criterio, pero que estén de acuerdo en las líneas matrices de la política económica que hemos llevado adelante. Al margen de las discrepancias y de las críticas, por ejemplo, creo yo, absolutamente injustas respecto a los programas sociales, ¿no? Los programas sociales, Pensión 65, Beca 18, los desayunos de Jalioarma, que ha venido impulsando el presidente Humala, ¿acaso sean los proyectos más ambiciosos que gobernante alguno haya llevado adelante? Sí, porque las condiciones económicas lo permitían también, ¿no? Así es, ciertamente. Y por eso, cuando iniciábamos esta entrevista, señalaba que para poder cumplir con la política de inclusión social que ha venido ejecutando el presidente, se requiere necesariamente la generación de recursos. Y creo que es injusta la acusación que se dio en el sentido que estos programas fundamentalmente vienen siendo utilizados con fines políticos, ¿no? Sin duda, sobre el supuesto de que en efecto sea aprobada su programa de gobierno aprobado, y bajo el supuesto de que dure usted hasta el final de este gobierno, podríamos señalar qué cosa le gustaría que se dijera de su gestión, qué cosa le gustaría que pudiera usted decir: hemos concretado tal o cual punto, ya no de manera genérica, sino sobre todo, como ha mencionado usted, el caso de Tía María, en fin, aspectos muy puntuales, pero que son la mejor traducción de lo que se está construyendo. Ciertamente me gustaría que se me recuerde como un presidente del Consejo de Ministros que ayudó a destrabar las inversiones, a mejorar la condición económica de los peruanos, y que todo eso se hizo dentro del cauce de la Constitución y la ley. Y que logró más o menos una armonización política. Bueno, tenemos muchos problemas por resolver, pero creo que si nos enfocamos en el aspecto económico, creo que eso será muy importante para el país. El carácter volcánico de Pedro Cateriano, ¿ha cambiado? Bueno, a ver. Porque usted sabe bien, el Misti tiene sus temporadas, ¿eh? Sí, pues debe ser. Y la nevada es la nevada. La nevada es la nevada, y debe ser ciertamente la influencia arequipeña. Pero como yo lo he dicho, ¿no? Ahora cumplo una obligación constitucional diferente y tengo que ser prudente, y creo que los pasos que he dado esta semana, que en algunos casos no han sido fáciles, demuestran en los hechos que voy a cumplir con lo ofrecido. ¿Qué le ha dicho Mario Vargas Llosa? Por todo esto usted sabe que los comentarios son que en efecto usted ha sido nombrado porque Mario lo ha recomendado, porque en fin, llevan ustedes una larga amistad y además una convergencia de criterios, etcétera, ¿no?
y que finalmente, entiendo, también le atribuyen pues a Mario este poder de estar asesorando grandemente, digamos, a la administración. Bueno, cuando me nombraron, me llamó, me felicitó, me deseó lo mejor. Creo que fue la llamada de un querido amigo, ¿no? Pero nada más, el resto es parte de la fabulación política, ¿no? Yo llego al gobierno convocado por Juan Jiménez, el ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Ministros, para ocupar el cargo de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Chavín de Huántar. Que era crucial, que era muy importante, sí, en ese momento. Y luego me ofrecen, cuando me convocan, yo creí que me iban a ofrecer el Ministerio de Justicia, pero terminé en el Ministerio de Defensa. Y ciertamente... Que ha sido muy interesante, sí, una experiencia, imagino, ¿no? Sumamente interesante. Desde el punto de vista personal, creo que me ha enriquecido, me ha ayudado a entender, a comprender el sacrificado y valeroso trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en favor de nuestro país, sobre todo todos aquellos que están en la zona del Brain enfrentando al terrorismo, ¿no? Ver a esos jóvenes oficiales y soldados dar todo por el país, y también la satisfacción personal de haber podido de alguna manera u otra podido mejorar sus condiciones salariales, sus condiciones de hábitat en el Brain, y cooperado poniendo mi granito de arena en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Así que es algo que siempre me marcará, he quedado marcado, ¿no? Hay una zona ya de mi departamento que es un área castrense, militar, diríamos yo, ¿no? Bueno, este ingreso entonces a la administración no tiene nada que ver de que Mario Vargas lo haya recomendado. No, en absoluto. Mario Vargas Llosa es un querido amigo, pero como él mismo se define, él es un ciudadano del mundo, ¿no? Es un hombre que hoy día puede estar opinando sobre la política peruana, mañana sobre la venezolana, seguramente cuando llegue a España sobre la política española. Es un libre pensador independiente. Y que generalmente por eso cosecha también críticas, ¿no es cierto? Porque en muchos países dicen, ¿qué hace metiéndose en este problema, en el otro? En fin, ¿no? Pero en fin, muchas gracias por esta entrevista, señor ministro, señor primer ministro. Lo que me parece notable es que podamos ingresar a una situación no solo de diálogo, sino de franqueza, de mostrando los rostros que uno tiene, las formas de decir que uno tiene, las formas de ser que uno tiene, ¿no es cierto? Y si eso le damos continuidad, vamos a estar tranquilos en un periodo que ya es, si se quiere, preelectoral. Así que la mejor de las suertes. Gracias, Raúl. Y muchas gracias por la invitación. Con nosotros. Muy amable. Muy buenos días a todos. 10:01 de la mañana. Usted sabe que después de este programa siempre tenemos diálogo de fe, que Muy nos bien. va a ayudar de todas maneras, de todas maneras. En esos buenos propósitos. Ayer un amigo en tono de broma me decía, tal vez tiene que haber influido el hecho de que juraste en un Jueves Santo. También, sin duda. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos, muchas gracias también a nuestra audiencia, y viene Diálogos de Fe con el Cardenal